Opción 10 en la mañana. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones, esta vez abordando el informe de la OEA y el pronunciamiento a nivel internacional con respecto a esta situación. Un informe que, ya lo decía en la primera parte, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa fue presentado 144 días después, cuando se había fijado un plazo de 75 días. Para abordar esta segunda parte ya se encuentra conmigo Julio Ricardo Hernández, quien es facilitador de la Comisión de Relaciones Internacionales de la UNAP, y el analista político Fanor Avendaño, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con respecto a este informe, el gobierno de Nicaragua no asistió a la reunión que, al impedir la entrada, tuvieron que reunirse en El Salvador. El gobierno argumentaba que esto se debía a una injerencia, sin embargo, pues esta comisión tuvo la oportunidad de entrevistar a distintos sectores de la sociedad civil nicaragüense e incluso familiares de las víctimas. ¿Qué les parece? No, efectivamente, el gobierno de Nicaragua ni siquiera aceptó la creación de la comisión. Es decir, la comisión especial se crea por un mandato de la Asamblea General, la máxima autoridad de la organización, a fines de junio en Medellín. Desde ese mismo momento, el gobierno de Nicaragua rechazó la posibilidad de que ninguna comisión discutiera el asunto de Nicaragua. No aceptó la comisión, no participó, no la dejó entrar al país y ahora rechazó el informe. Es decir, ha tenido una actitud consecuentemente cerrada a cualquier solución. Ahora, hay analistas políticos que lo consideran como contundente este informe para Nicaragua, otros de que no dice nada extraordinario. Al respecto, Fanor. Es muy importante, bueno, primero agradecer estar con Julio acá y a ustedes. Creo que es importante un poquitico detenerse en algo para el país. Ha habido una serie de comunicados, de preocupaciones, de expresiones multilaterales, bilaterales en el caso de Nicaragua. Yo sí creo que hay que ponerle atención a este informe de la comisión, que ha sido elevado a un plenario de la OEA y que, una vez elevado, puede después tener una importante e impactante decisión, es que puede asumir por los cancilleres. Entonces, pero también, a la par de esa preocupación que debería tener el gobierno del presidente Ortega, hay que entender algo también que es una gran oportunidad para su gobierno. Dos lecturas importantes le saco al comunicado, yo diría no, a las conclusiones de ese trabajo. Uno, que hay una política de Estado en Nicaragua de total deterioro de los derechos humanos. La primera lectura que hago es esa. La segunda lectura que puedo hacer es que esto puede solucionarse y le dan dentro de esa solución algo muy importante que ha venido siendo un debate en los últimos 10, 12 meses en Nicaragua, dentro del marco del concepto constitucional. Es más, esta comisión señala los articulados respectivos y hace votos nuevamente la comunidad internacional en nuestro mundo hemisférico que deben ser solucionadas por la vía electorales y que debe haber elecciones libres, supervisadas, transparentes, en el marco de lo que ya se ha acordado con la OEA. No está inventando nada la comisión, y también hace un llamado dentro de eso a que esto sea en una legítima obediencia al marco constitucional nicaragüense. Bueno, estas son las dos lecturas más importantes, al margen también de, indudablemente, la presión que está surgiendo por la negatividad constante en materia de entrar a un diálogo y que esté repercutiendo cada vez más internacionalmente al gobierno del presidente Ortega. Ahora, llama la atención esta ausencia de respeto a los derechos humanos que destaca la comisión. Y recuerdo una entrevista que tuve con usted días atrás o meses atrás, sí, sobre el hecho de que estaba vacante para la ocupación de la Procuradora de Derechos Humanos. Ya vimos de que fueron prácticamente puestos en ese lugar personas que tienen trayectoria del Frente Sandinista, lo que resta credibilidad para la oposición. Se perdió una gran oportunidad y lo hemos dicho, lo hemos señalado. Los que asesoran al señor presidente en materia de política exterior sobre derechos humanos, les da temor decir al presidente que
asuma el reto, el desafío de plantear a nivel nacional e internacional una nueva relación en la composición de la política de Estado de derechos humanos en Nicaragua. Y esto va a seguir siendo en la medida, hubo una gran oportunidad, quienes van a tener la relación con los organismos. Le quitaron mérito al Alto Comisionado de Derechos Humanos, le quitaron mérito a la Comisión Interamericana, le quitamos mérito al CNE, al MECENI, le quitaron mérito al grupo de expertos. Y en algunos casos de verdad hay personas que han declarado aspectos personales que ya podrían ser hasta descalificados por un gobierno, podría ser. Y otras cosas, hay problemas de estadística y hay que admitirlo, pero no se puede admitir desde ninguna perspectiva que esos son los organismos válidos por excelencia en materia de derechos humanos y por lo tanto en esa plataforma tendría que haberse movido el gobierno del presidente Ortega, ahora moverse y simultáneamente hacer la reparación institucional respectiva en materia de derechos humanos. Ese es el déficit más grande que tiene el gobierno y el Estado de Nicaragua, porque está trascendiendo al gobierno. Está trascendiendo al gobierno y ahora es el Estado de Nicaragua a nivel internacional que va a ser cuestionado. ¿Usted ve un Ortega acorralado a raíz de la presentación de este informe de la OEA? Sí, efectivamente, como mencionaba en la sección anterior el doctor Aguirre, tiene rato de estar acorralado y su estrategia parece ser acorralarse y empecinarse más, confiando en que solamente el control militar, que efectivamente lo tiene, de la situación, le va a dar para llegar a un punto en donde él pueda negociar al borde del abismo, acercarse a las elecciones del 2021 en las condiciones en que él prevé. ¿No ve retomando la ruta del diálogo? Ojalá lo hubiera. Yo no veo señales. Yo creo que esto, aunque efectivamente en algún momento se mencionó, no dice en realidad nada contundentemente nuevo. Hay muchas cosas que ya están dichas. Sin embargo, el hecho de que lo diga una comisión del más alto nivel dentro de la OEA es muy importante. Y el hecho de que Ortega lo desatienda, Ortega lo ignore, Ortega lo rechace, ¿verdad?, nos da muestra de que él continúa en la pertinaz actitud de aislarse, arrinconarse y confiar solamente en el control militar de la situación. Ahora, llama la atención de que este informe no dice pues de que se suspenda a Nicaragua de la organización, lo deja en manos prácticamente de una asamblea general que se puede organizar. no puede decirlo. Mire, este es un informe de una comisión de expertos, nombrada al más alto nivel de los países, pero es un informe, no es una resolución. Este informe ahora alimenta a una sesión del órgano de gobierno que se llama Consejo Permanente, ¿verdad?, que ni siquiera es el máximo, todavía él tiene que deliberar y decidir llamar al máximo organismo de decisión de la organización, que es la Asamblea General. ¿Qué repercusiones podría traer? Porque se ha cuestionado el hecho de que posiblemente no cuenten con los 24 votos a favor para expulsar a Nicaragua o aprobar la Carta Democrática, pero ¿qué consecuencias podría traer al país? Sí. Expulsar a Nicaragua yo creo que no está en la mesa, ¿verdad? No está considerado, que no hay ninguna relación con ese famoso artículo 21, que con mucha frecuencia se ha discutido. Aquí está básicamente pensándose, a como se discutió en la sección pasada, en la suspensión del gobierno como una especie de etapa de advertencia para que corrija y sea readmitida nuevamente a la organización. Nicaragua no va a ser expulsada, pero el gobierno puede ser suspendido. ¿Se ponen nuevas sanciones? Bueno, la OEA no va a emitir sanciones, no tiene capacidad de dar sanciones directas, pero puede abrir el camino para que bilateralmente los Estados miembros apliquen las sanciones correspondientes. Y evidentemente que las sanciones más importantes son las que ya comenzaron a darse, provenientes de dos Estados miembros muy poderosos y muy influyentes en la región, que son Estados Unidos y Canadá. Ahora, el informe recomienda también que se permite el ingreso de estos dos organismos que han venido a constatar pues la violación de derechos humanos en el país. Y también pues hay otra tensión que surgió recientemente, pues lo dio a conocer esta semana el gobierno español, y es la tensión que hay al no permitir el ingreso de uno de los funcionarios. Hay dos aspectos ahí también que habrían que analizar en la OEA. El primero, que la decisión política de la hemisférica es entablar un diálogo directo y acercarse inclusive los partidos políticos y los sectores de oposición a un diálogo sincero y que dé resultados concretos. Y lo otro es que no se puede hablar de Nicaragua en la OEA o en los organismos europeos mientras no se vea como un contexto centroamericano y regional también. Y eso hay que tomarlo en cuenta para cualquier tipo de votación que se vaya a dar. Nicaragua está en el contexto centroamericano, está dentro del marco de seguridad democrática centroamericana, y por lo tanto esos juegos no hay que
perderlo desde la perspectiva. Ahora, desde lo que está pasando con España y la Unión Europea, es el mismo hilo conductor de la política exterior. El cuestionamiento principal que hace la Unión Europea es la falta de vigencia, la plenitud de los derechos humanos. Y va a seguir siendo recurrente ese tema en la medida que no se tomen medidas inmediatas. Ya vimos los últimos acontecimientos lamentables con los muchachos, muchachas y muchachos, ¿verdad? Activistas, chavalas, feministas, chavalos de universidades, movimientos sociales, que de manera olímpica, sin argumentos jurídicos, solo para tenerlos como una carta de presión, pues están sufriendo cárcel de la manera más olímpicamente dramática y totalmente ineficiente en materia jurídica, pues totalmente inoperante. Pero es algo de lo que hay que tener nosotros como ciudadanía, como personas, pues que aportemos a la solución, de que hay que entender el problema fundamental ahorita en Nicaragua es la vigencia de los derechos humanos. Una vez que resolvamos esa agenda mínima en el país entre todos los sectores, ahí es donde y el principal responsable indudablemente es el gobierno. Ahí vamos a entrarle a otros temas para resolverlo. No se puede hablar de ningún tema más. Inclusive ya no se puede hablar de elecciones si no están vigentes los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Por ejemplo, el informe decía de que hay una separación e independencia en los poderes esenciales para contribuir a la democracia en el país. Hay quienes han dicho de que no es necesario de que estemos esperando un informe o que X nación venga a tratar de solucionar los problemas de nuestro país, pero se cuestiona el hecho de que no hay una voluntad o no hay una unidad para que en realidad las partes necesarias se sienten a dialogar, y esto ha sido como un atraso incluso visto desde la comunidad internacional. Bueno, sería ideal que esto se pudiera resolver internamente. El que se ha negado rotunda y repetidamente ha sido el gobierno a sentarse. Miren las dificultades que han habido en las dos previas rondas de diálogo. Las dos previas rondas de diálogo, la segunda inclusive llegó a acuerdos muy buenos. Llegó a acuerdos bastante buenos que el gobierno firmó el 27 y el 29 de marzo de este año 2019. Sin embargo, el incumplimiento ha sido olímpico, ha sido absoluto, ha sido total, ¿verdad? Entonces es muy difícil que en esas condiciones se espere que la solución venga de sentarse entre dos partes que no están prosperando a nada. La presión internacional en este momento está jugando un rol muy importante, necesario, aunque al final de cuentas son actores nicaragüenses los que tenemos que llegar a una solución final. Pero la presión internacional parece ser la única herramienta que el gobierno puede responder a ella. Ahora, miramos que también ayer presentó un informe preliminar el Fondo Monetario Internacional sobre la situación de Nicaragua. Hay quienes también han dicho de que la tensión que se está viviendo, el mismo choque que hay entre el gobierno, ataques a la Iglesia Católica, incluso hemos visto al mismo Papa pedir la liberación de los presos políticos. ¿Esto viene a aumentar más la tensión en el país? Bueno, es un reconocimiento de lo que está pasando. Inclusive la Iglesia ha sido muy moderada, muy cautelosa, inclusive excesivamente prudente en condenar lo que ha pasado en sus templos y con sus feligreses, ¿verdad? Pero evidentemente de que estos son reflejos, no es que viene a agudizar la situación en el país, es reflejo de lo que está pasando. Con respecto al informe del fondo, como se miraba en la sección anterior, el informe del fondo evita casi totalmente tocar temas políticos, y lo único que advierte es que el decrecimiento todavía va a continuar en el 2020. Si se puede estabilizar y llegar a cero, sería en el 21, pero no es nada halagadora, pues, la perspectiva para el año 2020, porque es el próximo año. Una de las recomendaciones que han hecho los organismos de derechos humanos ha sido el desarme de los grupos armados. La semana pasada vimos como un batallón, si no mal recuerdo se llama Carlos Fonseca, enviaba un mensaje para opositores incluso de aniquilarlo. Son mensajes bastante fuertes y que no abonan a la paz en nuestro país. Y se ha cuestionado el hecho de que el ejército de Nicaragua se muestre un tanto pasivo, porque no debería de existir un grupo alterno armado más que la policía y el ejército de Nicaragua. Y también se cuestionaba el hecho de que se le extendió su periodo al jefe del ejército de Nicaragua por 5 años más. Me gustaría saber cuál es la valoración de ustedes al respecto. Hay unos que creen que fue premiado como una lealtad, y pues mirábamos ayer que decía uno de los altos mandos militares que ellos lo promovieron y presentaron esa propuesta al presidente y él aprobó. Ok. Pues mira, como Fanor decía hace un momento,
Si en el centro del asunto está el problema de la violación a los derechos humanos, en el centro de la violación a los derechos humanos está la existencia de esos grupos paramilitares, del paramilitarismo, de la participación de civiles armados, de la organización de turbas leales al gobierno armadas, está en el centro de toda la crisis de derechos humanos que hay en el país. El papel del ejército ha sido muy discutido, ¿verdad? Porque la aparente no intervención, la aparente neutralidad del ejército se ha visto muy descarada, muy develada por el hecho de que ha tenido una actitud pues complaciente y de omisión, de no querer ver el problema, pero el ejército está en el centro de la discusión, calladamente, pero está. Hay algo muy importante sobre el tema de derechos humanos y los grupos armados civiles. Esto tiene que ser resuelto de la manera más inmediata y resuelto para el bienestar del país mismo, para el bienestar del partido de gobierno. En la medida que se vaya fomentando y generando violencia, se va respondiendo con violencia y podemos llegar a momentos donde no se pueda establecer la paz en muchas regiones del país. Son grupos pequeños, pero son letales. Y esto tiene que tenerlo muy en cuenta el gobierno, que el partido de gobierno, se les puede salir del control, como ya ha sucedido en algunas cosas esporádicas aún. Se está estresando mucho, están desplazando la fuerza pública de la policía. Y tenemos que tener en cuenta que es la Policía Nacional y la cual en pocos meses o años vamos a tener una policía que hay que profundizar en su profundización, profesionalizarla cada vez más, porque es la policía que tenemos en el país, no la podemos desaparecer. Y al contrario de tener una actitud totalmente negativa, lo que vamos a hacer es replantear toda su naturaleza. Ahora bien, con lo del ejército, como se señalaba, podría haber dentro del debate público un cuestionamiento, y a veces hasta es sano esos cuestionamientos. Las cosas son las evidencias que demuestren los actos irregulares que pueda hacer un ejército para inmediatamente cuestionarlo de manera objetiva y ver qué respuesta puede dar la institución en base al desconocimiento de la obligación constitucional que pueda tener. Yo digo una cosa muy importante sobre el ejército de Nicaragua. El ejército está subordinado a la autoridad civil. Su jefe supremo, su comandante supremo es el presidente de la República en turno. Y si este ejército se ha mantenido no deliberante, apartidista y apolítico, es porque la Constitución política le obliga a hacerlo. Yo creo que ha cumplido con el rol, porque nosotros le dijimos desde aquí mismo en esta televisión, en estos programas, manténganse en sus cuarteles, no sean deliberantes. Y eso se ha cumplido. Por otro lado, las voces que piden el activismo del ejército, los estrategas políticos que le piden que se activen, se partidicen, se parcialicen. Cuidado, queremos ejércitos que pongan y quiten gobierno, y cuando hay ejércitos que ponen y quitan gobierno, se vuelve una práctica negativa contra los mismos pueblos. El ejército se debe mantener en sus cuarteles obediente a la Constitución, no deliberante, apolítico y apartidario. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en su momento, según el general Avilés, grupos, organizaciones le hicieron una propuesta para hacer un golpe de Estado y dijo de que él no iba a prestarse a eso. Sí, además de eso, pero más fue público que mucha gente, y lo siguen diciendo, que de golpe de Estado como en Bolivia. Debe haber dicho, el ejército tiene que oír y puede expresar lo que oye, pero jamás actuar contra la constitución política de un país. Y la constitución política le dice que es obediente a la autoridad civil, pero debe ser 1000 veces más obediente a la constitución política, a las leyes y a su doctrina, que es el respeto a los derechos humanos. Julio Fanor, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a una pausa comercial. Nosotros regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.